la que aplasta, la serpiente. Y bueno, yo no sé ustedes, Juana y Ana, pero a mí eso me pone los pelos de punta y me parece que es importantísimo en nuestra carrera. Por ahora, de abrebocas, tengan en cuenta esto que dice el libro del Génesis. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Se esperaban esto en la intro? Tremenda forma de empezar, ¿no? Bueno, así que supongo que ya se van haciendo una idea de qué va este episodio, de qué guerrera se trata. Así que no sé si han oído que alguna vez, pues 8 de cada 10 mexicanos son católicos, pero que 10 de cada 10 son guadalupanos. Por esto uno oye a algunos mexicanos decir que cristianos o católicos no, que con eso no van, que nunca. Pero que eso sí, no se les vayan a meter con la guadalupana, porque esa la defienden hasta el final. O sea, no se había sido obvio de esto, cuéntanos. Sí, un par de veces más. La verdad es que la Virgen de Guadalupe hace parte de de la identidad misma mexicana. Pero pues bueno, pensando en eso, valdría la pena que esas personas escucharan este capítulo, por lo que con lo que les vamos a contar quedará absolutamente claro que difícilmente se puede creer en la autenticidad de la Virgen de Guadalupe sin creer en el mensaje que ella misma vino a traer. A mí la verdad es que la historia de la Virgen de Guadalupe, de la Niñita del Cielo, me tiene realmente conmovida. Hasta hace muy poco no tenía ninguna idea del verdadero milagro que implicaba la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. En este episodio les contaremos algunos de los detalles más impresionantes de esta aparición. Y de verdad les digo que hay que tener un corazón de piedra para no conmoverse con lo que les vamos a contar. Muchas hemos tenido ese corazón en algunos momentos. ¿O qué piensas tú, Juana? Pues para qué te digo que no, sí, sí. La verdad es que yo soy una de esas mujeres que a pesar de haber estado muy cerca a la Virgencita de Guadalupe cuando era niña, de hecho, bueno, de pronto para algunos de ustedes sonará extraño, pero cuando yo era chiquita la única manera de ver películas era ir a la tienda o al alquiler de videos de mi barrio, ¿no? Que se llamaba Juancho Video. Una de las únicas películas que mis papás nos permitían alquilar a mis hermanas y a mí era una de muñequitos animados de la Virgen de Guadalupe, que está en internet y les vamos a pasar el enlace porque es divina, nos sabíamos todas las canciones, nos sabíamos toda la película al derecho y al revés, mis dos hermanas y yo. Pero la verdad es que luego, ya cuando pues entré a la universidad, no solo estuve muy, pero muy alejada de la Virgen María, sino que incluso dije cosas de la Virgen, pues que hoy pues me duele mucho el corazón y me parte en el corazón de saber las cosas que alcancé a decir de ella. Y pues mi proceso de conversión estuvo marcado por muchas cosas que a medida que pasen los capítulos probablemente les podremos ir contando. Aquí en estas tres mujeres acá tenemos muchas historias que seguramente les interesará saber. Pero una de ellas, una de mis historias de conversión está marcada por la Virgen de Guadalupe y es que pues cuando yo todavía era novia de mi actual esposo, de mi esposo hermoso Henry, yo ya llevaba 7 años en la iglesia evangélica y la verdad sé que el Señor quiso hacer muchas cosas conmigo también en la iglesia evangélica y heredó muchas cosas de ese proceso. Pero Él fue el que primero me habló de nuevo de nuestra guerrera del Tepeyac. Y claro, era un súper experto en todo lo que hoy les vamos a contar en el capítulo de la Virgen de Guadalupe. Y eso fue una de las cuestiones que realmente me impactó y marcó mi regreso pues a casa, a la Iglesia Católica. Y pues ahora este esposito mío, que seguimos hablando mucho de la Virgen de Guadalupe, pues hoy en día ya no sé cómo haría para francamente vivir sin una relación con la Virgen María. Y por eso, por esos detalles que en ese momento a una mujer así bien científica, racional, la convencieron. Esperamos que se queden sintonizados porque como dijo Ana, es difícil no creer en este milagro después de conocer los detalles que les vamos a contar. Entonces, vamos, no sé si nos quieres contar un poquito sobre San Juan Diego y esa primera aparición de la Virgen. Pues va para esa, Juana. Entonces, cuando México aún era Tenochtitlán,
el sábado 9 de diciembre de 1531, en la madrugada, Juan Diego, un indígena, que como muchos de nosotros, o también que puede pasar en nuestro país, se había convertido y bautizado. Y oyó cantos de pájaros que le llamaban por su nombre. Pero bueno, aguántale. Sé que esto los deja iniciados, pero demos un breve contexto de quién era Juan Diego, aparte de haberse convertido. Juan Diego nació en el 1474, es decir, cuando fue la primera aparición tenía 57 años, una edad pues no menor. Y para que lo tengan en su radar, para ese momento vivía un tío suyo que va a terminar siendo bien importante en esta historia. Así que continuamos donde lo dejamos. En la mañana del 9 de diciembre de 1531, el confidente de la dulce señora de Tepeyac, como lo llamó Juan Pablo II, subió a la cumbre del cerro de Tepeyac al oír el cantar de los pájaros, y luego un llamado en donde le decían Juanito, Juan Dieguito. Al subir el cerro, Juan Diego se encuentra con su niña, la mujer de los cielos. Nuestra madre le ordena ir ante el obispo para pedirle un templo en el llano, y le dice a Juan, Juanito, ¿a dónde vas? Ten por cierto que yo soy la perfectísima, siempre virgen Santa María, madre del verdadero Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra. Mucho deseo que aquí me levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré. Lo haré a las gentes con todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio. Porque yo, en verdad, soy tu madre compasiva. Porque allí escucharé sus llantos, sus tristezas, para remediar sus miserias y dolores. Anda, ve donde el obispo, y ten por cierto que te lo pagaré. Y para que se hagan una idea de dónde es este fragmento, es de Nican Mop, que vale mucho la pena leerlo y además lo encuentran fácilmente en línea. También les podemos dejar el enlace aquí abajito en nuestros medios. Pero bueno, volvamos. Y ante esto, Juan Diego, muy obediente, que me lo imagino mirando a la Virgen con mucho amor, dice, Señora mía, mi niña del cielo, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto yo, tu pobre índito. Sin embargo, cuando Juan Diego llega al interior de la ciudad a ver el obispo, que era un franciscano, este no le creyó al principio. Sí, Maps, es impresionante además cómo la Virgen le habla en su propia lengua, ¿no? Ella le habla a San Juan Diego en Nahuatl y es muy interesante que el obispo, pues claro, uno pensaría, y uno también puede entender a este obispo, llega este indio, un indio macéhual, a decirle que se había encontrado con la Virgen María y pues el obispo pues no le cree. Y lo que es muy bonito es que Juan Diego, ante esta incredulidad del obispo, no culpa al obispo, sino más bien se culpa al mismo, ¿no? Y él dice es que realmente yo no soy digno de traer este mensaje, o sea, yo no, pues yo soy un pobre indio, yo no tengo por qué traer este mensaje y eso fue lo que fue a decirle a la Virgen. Y volvamos a la idea que titula nuestro podcast, ¿no? Porque imagínense a Satanás, ¿no? Que es llamado por el Apocalipsis la gran serpiente, como lo han revelado muchos sacerdotes exorcistas, lo que más le puede dar rabia a Satanás es la Virgen María. ¿Por qué le da tanta rabia a la Virgen María a Satanás? Por ejemplo, el padre Amorto, el padre Amantini describen muchos de los diálogos que han tenido en medio de exorcismos con la Virgen María, con Satanás, y el diálogo que ellos hablan sobre la Virgen María es, por ejemplo, en algunos de estos exorcismos dice, ¿por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te da tanto miedo la Virgen María? ¿O por qué te da tanta rabia? ¿No? Y el demonio dice, porque me siento más humillado al ser vencido por una simple criatura, ¿no? ¿Y qué es lo que más le asusta que ha dicho? Pues que ella es la más humilde de todas las criaturas, mientras que yo soy el más orgulloso. Entonces imagínense lo bonito que es esta guerrera que ya estaba empezando a pisar, ¿no? Ya estaba empezando a aplastar la cabeza de la gran serpiente, que busca como su mensajero a un indio macéhual, un indio completamente humilde, ¿no? Para llevar su mensaje al obispo, ¿no? Y lo bonito de este relato, que como les decía Maps, está todo documentado en el Nicac Mopova, que significa en Nahuatl, acá te cuento. Y fue escrito por Antonio Valeriano, que fue un testigo de viva voz. Es decir, Juan Diego le contó a él la historia completa de lo que él mismo vivió. Así que lo escuchó desde la boca misma de San Juan Diego. Y entonces, ¿qué pasa cuando San Juan Diego llega y le dice a la Virgen,
niña mía, yo no soy un digno mensajero tuyo. No, pues bueno, esto es de verdad esa es de las partes más hermosas de la historia. O sea, todos sitúense en 1531, en el territorio en que ahora se encuentra México, con dos culturas supremamente distintas empezando a coexistir. Y ambas culturas supremamente jerárquicas también, ¿no? Habían figuras de autoridad, pues la autoridad jerárquica de la iglesia, las autoridades civiles españolas, el pueblo azteca era supremamente jerárquico, tenía sus propias autoridades indígenas, emperadores, y pues Nuestra Señora le pide a un hombre indígena, mayor, pobre, sin ningún asomo de autoridad, un simple macehual que lleve su mensaje. Este hombre humilde se vio enfrentado a la incredulidad de uno de sus interlocutores, el obispo. ¿Se imaginan lo pequeño que debió sentirse, pues, lo anonadado con esa tremenda responsabilidad? Yo creo que, y a mí me ha pasado muchas veces por los temas en los que trabajo, que me siento absolutamente anonadada, como porque esta responsabilidad sobre mis hombros siendo yo tan pequeña, y creo que eso nos ha pasado a todas alguna vez. Y pues sintiéndose así, Juan Diego, la segunda vez que se encuentra con la Virgen, le dice que ojalá enviara un mensajero más digno. Y la Virgen le dice, ten por cierto que no son escasos mis servidores, pero es necesario que vayas tú, y con rigor te mando que vayas donde el obispo, y le hagas saber mi voluntad. Imaginen la dignidad tan impresionante que le reconoció la Virgen a este hombre que se sentía tan pequeño con una responsabilidad tan grande. Yo, pues parecido a lo que estaba contando Juan hace un momento, me acerqué a la iglesia hace muy pocos años, siendo ya una mujer adulta, precisamente gracias a la Virgen. Eso sí, después de estar pues prácticamente alejada toda mi vida de la iglesia. Para mí, realmente esa figura maternal de la Virgen fue la que me trajo a esta que ahora es mi casa, porque es una figura que nos ve a todos con ese amor de madre y nos hace sentir tan dignos que no saben lo que me conmueve. Yo vengo de una familia que es supremamente matriarcal, entonces estoy muy acostumbrada a tener esa visión de una mamá fuerte que me protege de todo mal, y eso fue lo que yo encontré en la Virgen. De hecho, me acerqué primero a ella que a Jesús. Y realmente a su lado me siento tan digna y tan amada que es lo que me mantiene como con fuerzas en muchas de las batallas que tengo que dar día a día. Entonces imagínense lo que sintió Juan Diego siendo tal vez uno de los hijos más pequeños, como él se percibía, y siendo a la vez tan amado y tan respetado. Realmente me conmueve muchísimo. Juan Diego, pues habiéndose sentido ya con esta dignidad, entonces volvió a cumplir las instrucciones de la Virgen. Va de nuevo donde el obispo, quien le pide una señal, porque claro, como nos decía Juana, como hablábamos ahorita, pues era apenas normal que no le creyera. Imagínense a ese hombre recién convertido diciendo que se encontró con la Virgen. Por eso que el obispo, además de la señal que le pide, envía unos sirvientes a seguirlo. Y ellos terminan perdiéndole en el camino porque, claro, él era un experto, mientras que los sirvientes pues no conocían tan bien el terreno. Cuando Juan Diego se encuentra con la Virgen de nuevo, ella le dice que en efecto le dará la señal al otro día y además que le pagará por el trabajo que ha emprendido por ella. Imagínense, era absolutamente innecesario que ella le pagara por este trabajo. Él se sentía conmovido y digno por este trabajo que le había entregado. Pero aún así, como una madre amorosa, reconoce cada uno de los esfuerzos de sus hijos. Esto es realmente impresionante, esta escena, ¿no te parece, Juan? Sí, y fíjense que hay algo muy bonito y es que ella le dice que le va a dar la señal de alguna manera sometiéndose a la voluntad del propio obispo, ¿no? Y esto sucede en otras escenas muy, muy bonitas, por ejemplo, en las apariciones de la Virgen de Garabandal, que es algo que todavía está en estudio por parte de la Iglesia Católica, es una aparición todavía en estudio por la Iglesia Católica, pero una de las historias que cuentan ahí en las apariciones es que cuando el obispo, también ante la incredulidad de alguna manera, no permitía que ellas pasaran de la puerta del templo y prohibió que ellas pasaran de la puerta del templo, la misma Virgen les se paraba en la puerta del templo y no permitía que pasaran, ¿no? Como haciendo caso a la autoridad del obispo, sabiendo digamos, de alguna manera ratificando que los sacerdotes y los obispos son representantes de Dios en la tierra a quienes ella se somete. Por eso también muchas de las visiones de santas, de místicas, pues muestran a la Virgen María arrodillada siempre al lado del altar en cada Eucaristía. Y eso es algo demasiado hermoso. Pues quería hacer notar este detalle porque es así, o sea, ella dice que le va a dar la señal, no porque ella misma se le ocurriera llevar una señal, sino porque es el obispo el que la pide, ¿no? Pero entonces, volviendo a la historia,
Como ella le dice, la Virgen le dice que al otro día vuelva para tener esta señal. Justamente al otro día, como siempre son las cosas, y no se extrañen de que cuando tienen que hacer algo que sea especialmente difícil y que sea muy de Dios, se les presenten varios obstáculos en el camino. Al otro día su tío Juan Bernardino, a quien él quería muchísimo, amanece muy enfermo, tan enfermo ya casi de muerte. Y lo que le pide a San Juan Diego es que vaya, por favor, al pueblo para conseguir un sacerdote para poder confesarse antes de morir. Y San Juan Diego se encuentra con este dilema, ¿no? Tenía que ir a encontrarse con la Virgen María, pero su tío le estaba pidiendo que fuera al pueblo a buscar un sacerdote. Y entonces, que es muy hermoso porque entonces él dice como, ¿qué hago? O sea, si me voy por el camino que siempre he cogido del cerrito, me voy a encontrar con la Virgen. Es como con esa hermosura de alma que tenía, él dijo, voy a ir por otro camino para ver si no me la encuentro, ¿no? Mis hijos, una vez uno de mis hijos me decía como, pero ¿cómo así? O sea, San Juan Diego, porque creía que la Virgen no lo iba a ver si estaba en el cielo y donde quiera que estuviera, pues iba a poder saber para dónde iba, pero imagínense el alma tan hermosa de él que él, pues decía, yo voy a ir a conseguir el sacerdote y luego me encuentro con la Virgen, pero pues claro, la Virgen se topó con él en el camino donde él estaba. Y ese diálogo también es muy bonito porque él se la encuentra y claro, como se sorprende, ¿no? Pues la ve como, me cogió aquí, venía otro camino. Pero en esa dulzura que tenía le pregunta, ¿cómo amaneciste hoy, niña mía, no? ¿Te duele algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Mira, es muy bello, ¿no? Y pues le cuenta que qué pena que no fue al cerrito, pero su tío está muy enfermo. Y aquí vienen las palabras quizás más conocidas de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que quisiera leerlas porque son muy hermosas. Y le dice lo siguiente, y aquí nos habla a todos, la Virgen María nos habla a nosotras. Y ojalá si nos grabáramos estas palabras en el corazón, confiáramos tanto en el amor del Señor y de la Señora del Cielo por nosotros, ¿no? Y le dice así, oye y pon bien en tu corazón, hijo mío, el más pequeño. Nada te asuste, nada te aflija, tampoco se altere tu corazón, tu rostro. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad o algo molesto, angustioso o doliente. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto en donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te preocupe con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por seguro que ya sanó. Bueno, que como realmente es conmovedor e increíble. Estas palabras resuenan muchas veces en mi corazón y han sido bien importantes en casi toda la historia de mi vida. De hecho, me acuerdan una canción que es de mis canciones favoritas, que justo se llama No estoy yo aquí, que soy tu madre. Súper recomendación, la encuentran en todo lado. No me acuerdo el autor, pero se los dejamos también aquí. Pero creo que me parece también súper bonito como Juan Diego cree ciertamente lo que pues, su madre, nuestra madre, le dice. Y también ahí le pide que suba a coger rosas de Castilla, que para, dato curioso, para esa época pues no se encuentran. Y Juan Diego cree que ese es el milagro, pero cuando ve las flores dice, uy, espere, esto va a convencer al obispo y las recoge en su tilma como el delantal que usaban en la época. Además, también las flores olían espectacular y los llenaban de gozo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de sentir ese olor a rosas, pero como ese olor a rosas tal vez en una iglesia o en un santuario, que no es como la rosita que uno compra ahí en el supermercado, que está súper bien, pero un olor súper intenso es súper rico, que a uno realmente lo llena de gozo. Y se las lleva a la Virgen. Las toca la Virgen, las pone de nuevo en la tilma y le dice que esa es la señal del obispo. Y dice que él es, o sea, él es el mensajero de la Virgen, que en él se deposita la confianza y le dice que solo en la presencia del obispo le muestre las flores. Y cuando llega Juan Diego a ver el obispo, al principio no le dejan entrar y bueno, luego después de esperar unas horas, deja caer las flores y aparece grabada, que realmente ese es el milagro, la Virgen en la tilma del indio Juan. Un simple igual. Juan Diego al principio ni entiende por qué sigue pasando que son las flores, el milagro, pero el mismo obispo le quita la tilma, dice que mire. Y ahí se produce también la admiración de San Juan Diego. Simultáneamente aparece su tío, Juan Bernabé. Y además, así como dato no menor, le cura de la enfermedad y le revela su nombre.
Y a mí esto me parece precioso, porque no solo la Virgen le acaba de decir que no se aflija por nada, que nada lo turbe, que ahí está ella, que es su madre, pero también le cura la enfermedad al tío. Entonces, pues claro, no es Juan Diego el que le dice que se llama María Guadalupe, sino a su tío. Y también, pues no le dice el nombre en castellano, sino en náhuatl. Bueno, yo lo pronuncio también como Juana, pero, pero sí hacen los intentos de Bueno, Juana, te dejo el honor. De Cuatlasupe. Eso, muy bien. Que luego tradujeron al castellano como Guadalupe, pero en náhuatl de Guadalupe. De Cuatlasupe. Significa la que aplasta a la serpiente. Bueno, no sé, Ana, cuéntanos por qué es tan importante que ese sea el significado del nombre. Además es muy hermoso que se lo diga en náhuatl, porque yo no sé si ustedes saben, pero ese idioma representaba en gran medida lo que eran los aztecas. Entonces tiene una belleza matemática cada palabra que ellos inventaron, es de verdad muy hermoso. Y bueno, esta historia del nombre de la Virgen de Guadalupe en náhuatl es bien impresionante. Y es que pues nos pone de presente ante todo que la Virgen es una guerrera. Todo esto ocurrió, la aparición ocurrió solo unos años después de la llegada de los conquistadores a la península de Yucatán. Los aztecas eran realmente un imperio que además tenía pues múltiples dioses. Uno de los dioses más conocidos, digamos, de la cultura azteca en ese momento era el dios de la guerra, que según las creencias de los aztecas requería de sacrificios humanos. Según la cosmovisión indígena de ese momento, la ofrenda de sangre garantizaba la supervivencia del mundo. Se calcula que eran más de 100.000 víctimas al año de ese tipo de sacrificios, pues para satisfacer al dios de la guerra. Yo no sé si ustedes saben, pero los aztecas además crecieron como imperio a través de la conquista de pueblos cercanos. Entonces el tema de la guerra era fundamental para ellos. Y esto, pues también no me deja de sorprender como haciendo un símil con situaciones actuales, y es que realmente en distintos momentos de la historia, incluso en civilizaciones tan hermosas como la azteca, que tenían unas cuestiones fantásticas en materia de ciencia y matemáticas, ha habido como una oscuridad que persigue y que busca ese tipo de matanzas. Pero para que no era suficiente este dios de la guerra que requería sacrificios humanos, sino que los aztecas además creían en la diosa Coatlicue, o diosa de la fertilidad. Así era conocida porque era quien daba vida, pero también quien la quitaba. Y era la madre del dios de la guerra. Ella era representada con una falda de serpientes. Entonces ahí empieza como a cuadrar todo el hilo, ¿no? Porque quien aplasta a la serpiente, ya vemos que esta diosa que daba la vida de estos otros dioses tenía una falda de serpientes. Esta diosa pues además era terrible como los rituales que tenían que seguir como para satisfacerla. A Coatlicue le ofrecían los sacrificios de bebés no nacidos, mataban mujeres embarazadas y sacaban los bebés no nacidos, ofreciéndolos en sacrificio, pero además les disecaban los cráneos, y estos eran los que les ponían como adorno a esta diosa también, como ofrenda. Y aquí el dato que termina de cerrar como el nombre. Adivinen dónde tenía el templo esta diosa. En el Tepeyac, exactamente donde la Virgen le pide a San Juan Diego construir su templo. La Virgen, humilde pero guerrera, vino al mundo a pisar la serpiente, a detener esa matanza, y sobre todo, como una madre guerrera, como muchas que todos conocemos, vino a proteger a sus más indefensos hijos, ¿no? Los no nacidos. Por eso, nuestra morenita también es pues la patrona de los no nacidos. Este símbolo de la Virgen es tan sutil pero tan contundente, y fue clave para para que el mensaje de la Virgen fuera tan impactante para los indígenas. Y es que yo no sé si ustedes saben cuántos indígenas se convirtieron en la siguiente década, pero fueron 9 millones. 9 millones. Esta guerrera del Tepeyac ganó una batalla que habría sido completamente imposible de ganar sin la intervención del cielo. Lograr la conversión de 9 millones de indígenas, y yo no sé si ustedes saben, pero se estima que más de 20 millones de personas visitan la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe cada año. Y pues digamos, estas son victorias de realmente una guerrera. La conversión fue tan grande que los misioneros no alcanzaban para bautizar a todos los indígenas. Y cuenta el Nican Mopowa que hacían colas y colas y esperaban por días enteros a los sacerdotes para que los bautizaran. Esto es realmente impresionante.
pues para los que siguen creyendo, y como lo decíamos en el primer capítulo, que el papel de las mujeres en la iglesia es insignificante, vean este ejemplo de liderazgo y de valentía. Nuestra Señora de Guadalupe, acompañada de Jesucristo, por supuesto, vino al mundo a liderar la conversión de 9 millones de personas en ese solo momento, no sabemos cuántas más. Como les decía, yo misma me acerqué a la iglesia a través de la Virgen, y pues además hizo caer rituales que eran abiertamente contrarios al amor por la humanidad que nos vino a enseñar Jesús también. Y pues no bastando con todo lo increíble que acabo de mencionar, que es realmente increíble, la providencia divina permitió que esto ocurriera, que las apariciones de la Virgen ocurrieran en un contexto realmente extraordinario. En ese tiempo ocurrieron 4 sucesos muy importantes para los indígenas. Los indígenas divisaron el cometa Halley, y esto era un mensaje catastrófico según su cosmovisión. También apareció un eclipse. Hubo un terremoto que destruyó varios templos indígenas y hubo una epidemia de viruela. Entonces imagínense lo que estaban pensando los aztecas en ese momento, ¿no? El mundo se iba a acabar. Los dioses necesitaban más y más sacrificios porque no estaban satisfechos. Y entonces llega el 12 de diciembre de 1531, que era además el solsticio de invierno. ¿Y eso qué significa? Que se acaba la oscuridad y empieza la luz. El mundo no se acabó, sino que llegó esta señal de la Virgen. Y esta señal les hablaba en su lenguaje, que eso también es muy hermoso, no solo porque les hablaba en náhuatl, sino porque la aparición de la Virgen tiene una serie de señales que se ven o que representan algunos símbolos indígenas. Esto pues no solo es hermoso porque permite que los indígenas la comprendan, sino porque muestra otra vez esta vocación universal de la iglesia. Entonces, entre otras, la aparición de la Virgen tiene las siguientes características. Lleva el pelo suelto, lo que en la cultura azteca significaba que era virgen. Lleva un broche de jade con la cruz dibujada. El jade era una piedra preciosa para los aztecas porque reflejaba su imagen, así como por eso era tan valioso para los indígenas los espejos. Al ver la cruz ahí, ellos identificaban que esta mujer venía de los conquistadores. Tiene las manos unidas, que para nosotros puede significar en oración, pero para ellos realmente significaba ofrenda. Nuestra Señora les traía un regalo. Llevaba una cinta en la cintura, que significa que está embarazada, a pesar de ser virgen. En su imagen tapa el sol y está encima de la luna. Esto significa que es más poderosa que los dioses aztecas. El cosmos entero le sirve. Tiene 7 veces la flor con la que representaban a su dios verdadero. El dios que para ellos era su propio creador, el dios de la vida. Y ese es el regalo que ellos identificaban que les traía. Tiene una rodilla levantada, esto se puede concluir de que se le ve la zapatilla. Ellos interpretaban que estaba danzando, bailando, como lo hacían los indígenas en el momento de la adoración. El color de la túnica es verde azulado. Era el color de la capa de Moctezuma, quien había sido un emperador, uno de los emperadores más importantes del imperio azteca, y era el único que tenía la autoridad de vestir ese color. Entonces ella era emperatriz. México en náhuatl significa centro de la luna, específicamente donde se identifica que está parada la Virgen de Guadalupe en la imagen de la aparición. Y finalmente hay un angelito con cara de anciano, pero no tiene alas de ángel, sino alas de águila. Es Juan Diego. Esto se identifica por su nombre náhuatl, quien nos está trayendo a la Virgen y con una mano coge el cielo, que es representado por el manto, y con la otra la tierra, representada por la túnica. Une el cielo y la tierra. Es tan contundente el mensaje, expresado con cada uno de los símbolos, que además muestra como ese detalle que tienen las mamás, ¿no? Ahora, lo que hace de este un milagro incontestable por la ciencia son las pruebas científicas que se le han hecho a la tilma, ¿no? Bueno. No, pues imagínense que es que acá es donde uno sabe que la Virgen de Guadalupe se apareció en 1531, pero nos sigue hablando hoy. ¿Y por qué sabemos que nos sigue hablando hoy? Pues por estas pruebas científicas que han venido haciéndole a la tilma del milagro. Y es muy bonito decirlo en breve. Y esto todo está documentado. Esto es una de las cosas que yo sí quiero también decirle a la audiencia. El que quiera encontrar documentado todo esto lo puede encontrar documentado. En breve, la ciencia ha demostrado que la tilma es un milagro y que no podría haber sido pintada por manos humanas. No son imágenes que podrían reproducirse ni siquiera con la tecnología actual, que es una tecnología bastante avanzada. No solo porque no tienen ni una sola huella de pincel, sino que además los pigmentos fueron estudiados científicamente y se pudo determinar que no son ni de origen animal, ni vegetal, ni mineral, ni sintético. Si el informe científico concluye
que no es capaz de determinar de dónde provienen esos pigmentos. Y esto se suma a que la tilma es indestructible, como la guerrera que lo habita, ¿no? Imagínense que hubo un atentado con un explosivo que le pusieron directamente a la tilma el 14 de noviembre del 91 y fue tan fuerte que reventó los cristales de toda la basílica, incluso de las casas cercanas, y la tilma no sufrió un solo rasguño, ni el cristal con el que en ese momento ya estaba tapado. Lo mismo pasó cuando años atrás también lanzaron ácido nítrido sobre la tilma, que estaba completamente descubierta y que ese ácido pues le hubiera podido, pues destruiría cualquier cosa. No destruyó la tilma y la pequeña mancha que quedó del ácido no va creciendo, sino que va desapareciendo con el tiempo. Y esta tilma es construida en una especie de ágave que normalmente duraría por mucho 20 años y ha sobrevivido por más de 450 años, ¿no? Sin pudrirse. Cuando muchos indígenas se acercaban, le ponían velas, la adoraban, la tocaban, ponían partes de su cuerpo para sanarse y aún así sobrevive, ¿no? Pero a mí hay tres cosas que me han parecido tan absolutamente impresionantes, indiscutibles, porque no son explicables, pues con la tecnología que tenemos hoy en día. Solo la tecnología de hoy en día es la que nos ha permitido saber este nivel del milagro, y por eso es que la Virgen sigue hablando hoy, convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo personas. La primera son los ojos. Los ojos de la Virgen en la tilma fueron analizados por al menos 20 oftalmólogos, entre ellos uno de ellos el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con oftalmoscopios, ¿no? Y reflejan la luz como lo haría un ojo humano, ¿no? Como eso es imposible para una pintura. Se puede apreciar la profundidad del ojo como al ver una córnea viva. Pero además, y esto es hermosísimo, años después de haber hecho estos exámenes con el oftalmoscopio, otros exámenes oftalmoscópicos más todavía más especializados con computadores muy modernos mostraron que en sus ojos se reflejan las personas que estaban presentes en el momento de la aparición. Esto es en una córnea de 8 milímetros. Se pueden ver las 13 figuras de las personas que estaban en el momento de la aparición: el obispo Fray Zumárraga, una familia indígena y otras de las personas que estaban en el momento de la aparición. Esto tuvo que hacerse volviendo las cuadrículas hasta en 1 milímetro para poder determinar y poder sacar las figuras. Si ustedes, los que quieran ver esto en YouTube, pueden ver las imágenes y es muy impresionante. O sea, el que después de ver esto crea que esto es como una elaboración de alguien en 1531, pues tendría que creer en lo sobrenatural, porque tendría que ser alguien que viniera muy del futuro a hacer una imagen que ni siquiera hoy podríamos reproducir con la tecnología que tenemos. La segunda son las estrellas, ¿no? El manto tiene 46 estrellas y cuando uno ve o cuando se hacen también como ese mapa de estrellas, estas estrellas reflejan la posición exacta de las constelaciones del norte y del sur visibles el 12 de diciembre de 1531. Pero ojo, visibles desde el espacio. Es decir, solamente si las veo desde el espacio es que puedo saber qué son las constelaciones que aparecían en el cielo ese día. Y la tercera increíble son las flores, ¿no? Si se coge la imagen de la Virgen y la pongo sobre un mapa de México, haciendo coincidir las flores con las montañas y los volcanes de México, pues coinciden perfectamente. Pero de nuevo, solamente esto se puede comprobar si se viera desde el espacio. Entonces es arriba, el cielo, la Virgen haciendo esto, ¿no? ¿Qué otros detalles te han impresionado, Maps? Bueno, cómo no flipar con esto, vamos, que hay un montón de detalles de nuestra morenita que, bueno, a uno lo pueden volver loco, pero loco, loco, loco de amor. Pero uno de ellos, que es supremamente importante, aparte de lo de la ciencia, que bueno, es un montón de cosas, es también una cosa matemática, que uno dice, ¿matemática? ¿La Virgen? ¿What? ¿Where? Y es que la Virgen, toda la tilma, mantiene la proporción áurea. Y para contextualizarlas a todas, probablemente aquí hay varias personas como yo que no sabemos nada de matemáticas. La proporción áurea es esa relación matemática que se da entre dos segmentos de una recta y además se considera como símbolo de belleza. Así que ya con este breve contexto de que es una proporción áurea, pues les cuento que la imagen de Nuestra Señora cuenta con todos los elementos geométricos de la proporción áurea. Y muchos dicen que tanta belleza no pudo ser creada por manos humanas, porque ¿qué dicen los científicos? Que si tú haces los rectángulos de la proporción áurea como por partes, se mantiene esa proporción en toda la tira. Entonces, esto realmente ya es impactante. Y luego también hay otro detalle que se une un poco a esto que decía Juana de las pinceladas y demás, y es que el material no estaba hecho para pintar, porque Juana les estaba contando ahorita que es indestructible eventualmente y que se esperaría que, habiendo pasado 492 años
y pues más tiempo que va a durar, pues que ya no estuviera, porque el material que es fibra de maguey era característico, pues por ser áspero, que era imposible pintar sobre ella y además tampoco era de buena calidad. Pero lo que les digo, la tilma sigue intacta y algunos científicos, como les decía Juana, la han analizado y dicen, oiga, la superficie en la que está plasmada la Virgen es suave. Pero dice, bueno, si esta fibra que se hace con cactus, pues cómo va a ser suave la parte de la Virgen. Así que realmente son impresionantes todos estos detalles de la tilma, de Nuestra Señora. Y algo que a mí realmente también me impacta es que Miguel Cabrera, un pintor del siglo XVIII, identificó 4 técnicas artísticas únicas que nunca habían sido replicadas ni lo han sido en lienzo y mucho menos en una fibra como la que les estamos diciendo con todas estas características. Así que son varios estos detalles y algo que ya no se relaciona tanto con la ciencia y con todos estos detalles es que se relaciona mucho con algo que se menciona en Apocalipsis 12. En este capítulo de la Biblia se dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Realmente una descripción que la Virgen de Guadalupe cumple pues al ras con todo lo que le hemos dicho. Pues no, al ras no, al contrario, a tope. Eh, Pero bueno, a mí esto realmente me vuela a la cabeza. Y pensar que hay tantas coincidencias y elementos únicos en la aparición de Nuestra Señora de las Américas es algo que desafía nuestra razón. Pero San Agustín, que yo lo quiero mucho, em, pues tiene una frase que dice que si no cabe en la cabeza, pues que quepa en nuestro corazón. Y yo hoy le digo realmente a nuestra madre que si no cabe en nuestra cabeza todas estas cosas, en nuestras cabezas, pues que quepa en nuestros corazones, porque definitivamente son tantas cosas que conocer de ella que solo el corazón y el amor que ella nos tiene nos puede llevar a amarla cada día más y más y más y realmente pues también amar mucho más a su hijo. O sea, ¿qué más podemos decir? Y yo creo que aquí, para cerrar con nuestro mensaje del título, podemos decir que hoy la Virgen de Guadalupe sigue todos los días pisando la cabeza de la serpiente, logrando la conversión de tantos corazones, tantos milagros, tantas pruebas indiscutibles de la autenticidad de este milagro. Pues qué guerrera, ¿no? Con la que yo creo que no pudimos arrancar con una guerrera más poderosa que esta en nuestro podcast. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero como les decíamos la vez pasada, vienen muchos capítulos muy espectaculares. Manténganse súper sintonizados. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en todas las redes, en donde estamos pasando cada uno de los capítulos en los audios y pues podemos seguir invitando a muchas personas, creyentes, no creyentes, mujeres particularmente, pero también sabemos que hay algunos hombres que se han colado también en el grupo de WhatsApp y también son bienvenidos. Así que todo el mundo es bienvenido y también si ustedes quieren participar en alguno de los episodios, como les decíamos, hablando sobre alguna santa favorita o alguna cuestión en particular, pues escríbanos y todos son bienvenidos. Así que bueno, nos vemos a la próxima.